¿Existen derbis en el fútbol venezolano? La respuesta es que sí hay derbis en la Liga Fut-B, pero no son tan conocidos ni tienen tanta cobertura como lo tendrían en otras ligas. Antes de empezar este video quiero decir que soy consciente que la mayoría de las personas que han pasado por este canal son fanáticas del baloncesto o del béisbol y que la liga de fútbol quizás no llama tanto la atención. Sin embargo, yo creo que como amantes del deporte en general y al querer que surja también el fútbol en Venezuela para poder ir a un mundial y para poder tener una liga competitiva, hay que darle también un poquito de atención al fútbol. No me refiero en este caso a los escándalos y a todas las cuestiones malas que se dan a altos niveles, a niveles de directiva, a niveles de presidentes. Estas cuestiones no nos importan, realmente nos importa la parte que se siente del deporte, que es la del fanático, la de la persona que lo vive. Así que me gustaría traer este contenido diferente, muy parecido al que hemos hecho, pero con la Liga Fut-B. Quizás le das una oportunidad y te gusta. Un derbi es un partido que se lleva a cabo entre dos equipos de la misma ciudad. Sencillo, hay famosísimos como por ejemplo el Real Madrid y el Atlético, o el Manchester City y el Manchester United, o mi favorito, el que le llaman el Gran Derby, el Sevilla y el Betis. El problema es que en la Liga Fut-B no es tan común ver equipos grandes o equipos que recojan mucha gente en la misma ciudad. Por eso es que es difícil ver ese ambiente tan característico de los derbis que hay en Europa o en Argentina, por ejemplo, en el derbi de Avellaneda, donde se siente realmente la afición por el fútbol. Eso no significa que no haya, y aquí vamos a repasar los derbis que sí existen en Venezuela. Hay que dejar en claro que vamos a tomar partidos entre equipos no solo de la misma ciudad, sino de la misma región o del mismo estado, porque como ya dijimos, no hay tantos equipos ni actualmente ni en la historia que compartan la misma localidad. La primera región de la que vamos a hablar yo creo que es de mis favoritas en cuanto a fútbol venezolano, no por fanatismo a un equipo en particular, sino por la manera en que se vive, y son los Andes, particularmente Mérida. Mérida es una ciudad donde se respira fútbol, probablemente es de esos pocos sitios en el país donde se podría decir que el fútbol es mayoritario o que tiene casi tanta gente como lo tiene el béisbol o el baloncesto. Acá existen tres equipos, hablamos del estado, no particularmente de la ciudad, que son algunos históricos, dos de ellos, y otro es un poquito más nuevo. El primer derbi entonces merideño, del que vamos a hablar, es de Estudiantes de Mérida y ULA. Estudiantes de Mérida es el equipo por antonomasia merideño en la actualidad. Sin embargo, antes ULA era un equipo bastante conocido y era el que arrastraba a la afición. Entonces hay una especie de rivalidad de personas que todavía mantienen ese sentimiento ulista y de personas que ahora son de Estudiantes. ULA es un equipo que está en segunda división, por lo que no es muy común ver este derbi actualmente. Sin embargo, estamos hablando de un equipo que fue campeón de Venezuela, que fue campeón de Copa Venezuela también y que inclusive llegó a jugar Copa Libertadores. O sea, no es cualquier cosa. De hecho, cuando se habla con personas mayores que han visto fútbol antiguamente, siempre nombran que soñaron o que vieron o siguieron partidos de ULA. Estudiantes, por su parte, es un equipo también relativamente antiguo, de los más antiguos de Venezuela, podría decirse, con esta cantidad de equipos nuevos que han salido últimamente, que tiene una tradición bastante bonita y que tiene momentos históricos. Ha sido campeón de Venezuela, ha tenido participación en Copa Libertadores, ha sido un equipo sonado, ha tenido temporadas excelentes e inclusive buenas participaciones en torneos sudamericanos. De hecho, uno de los datos más interesantes de Estudiantes de Mérida es que es uno de los protagonistas del clásico más antiguo del país, que es el clásico añejo entre ellos y Portuguesa. Sin embargo, este es un tema del que no vamos a hablar ahorita, estamos hablando de equipos que están cerca geográficamente hablando. El otro equipo de Mérida es Atlético El Vigía. Estamos hablando de un conjunto que no tiene tanta tradición, que no tiene tanto recorrido, es un poco más nuevo, tiene una historia un poquito accidentada, estuvo en primera, luego en segunda, luego se mudó de ciudad, volvió al Vigía. Sin embargo, todavía arrastra una cantidad de personas y todavía se juegan partidos bastante interesantes donde los fanáticos o las barras de ambos equipos se mueven, tanto Estudiantes como Atlético del Vigía se mueven de un lado a otro. Sin embargo, Estudiantes de Mérida podría decirse que es el conjunto mayoritario, no hay una comparación objetiva entre estos dos, pero el sentimiento de Atlético del Vigía también es bastante bonito, podría decirse. El otro derbi que no llamaría tanto nuestra atención es el de ULA contra Atlético del Vigía, principalmente porque los dos están en segunda división. Pero sí sería bastante bonito que al menos uno de estos pudiera ascender en algún momento, pudiera vivir un momento probablemente no tan glorioso porque las condiciones del país no están dadas, pero que pudiera vivir una buena situación y que le permitiera jugar un derbi bonito en el país, un derbi histórico, por ejemplo, con ULA y Estudiantes. Siguiendo los Andes, vamos a hablar
de algo que realmente es un clásico, pero podemos tomarlo como una especie de derbi por lo cerca que están, que es el clásico andino entre Estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira. Acá sí hablamos de dos conjuntos totalmente históricos, dos conjuntos que han sido campeones de primera división y que siguen en primera división, que recientemente han jugado competiciones internacionales y que tienen una gran afición con un muy buen sentimiento. Repito, esto es un clásico, pero lo estamos tomando como una especie de derbi, aunque no lo es en sí, porque estamos hablando de dos estados y de dos estadios que están relativamente cerca geográficamente. A ver, no están en la misma ciudad, pero comparten la región. En este caso, el historial favorece a Deportivo Táchira con 63 victorias, hay 40 empates y 45 victorias a favor de Estudiantes de Mérida. Sin embargo, yo creo que lo más importante acá y lo más bonito, como dije en un principio, es cómo se vive el fútbol en los Andes, cómo se vive cada enfrentamiento, cada choque, cómo la afición se traslada, siempre que no se den altercados o estas situaciones violentas, que realmente son contrarias y que a veces alejan a la gente. Se habla de un partido bonito, se habla de un partido interesante y se habla de un partido con mucha historia atrás de sí. Pasamos a otro estado que es de los pocos que tiene a dos conjuntos en primera, no digamos que establecidos, pero que sí tienen un bagaje últimamente y que al menos de momento están en la máxima categoría, que es Carabobo. Se ignora muchas veces que acá hay un derbi también, porque en el estado juega el Carabobo FC, que podemos decir casi con total seguridad que es el equipo que representa el sentimiento del carabobeño, que es un equipo que tiene fanáticos en prácticamente todo el territorio en el estado y fuera de él también, que arrastra a mucha gente, que es un conjunto que tiene historia, una historia de sufrir, una historia de intentarlo, de quedarse a poco de ganar, de perder en semifinales, de perder en los últimos minutos, pero al fin y al cabo sigue siendo historia, el recorrido, el no rendirse, el seguir intentándolo, también cuenta, y si no, pregúntenselo al Atleti. El otro equipo es relativamente nuevo, estamos hablando de Academia Puerto Cabello. Quizás no es un conjunto que genere mucha simpatía en algún sector del fútbol, pero no es un tema del que vamos a ahondar. Estamos hablando de un conjunto que también arrastra a personas, sobre todo en la ciudad, en Puerto Cabello. Estamos hablando de un foco un poquito más pequeño, con personas ya concentradas directamente en una ciudad, pero eso no quita el hecho de que es un derbi carabobeño. Sin embargo, hay una situación particular porque Carabobo, obviamente, históricamente, ha estado mejor que Academia, pero actualmente el Grana atraviesa por un momento bastante duro, bastante difícil. En esta edición del torneo 2020 ha decepcionado por completo. Los fanáticos culpan a la directiva, culpan a los jugadores por falta de compromiso, pero bueno, esto es otro tema. El hecho es que existe un derbi en Carabobo. La ciudad que yo creo que evidentemente tiene más derbis es Caracas, porque en Caracas hay equipos que están o han estado últimamente en primera división. Y hay uno de ellos que es un derbi hipotético prácticamente, pero que a mí me encantaría ver. Imagina que la UCB asciende a primera división. Estoy editando esto y da la casualidad de que justamente hace un par de días se dio a conocer la noticia de que la UCB ascendió a primera división. Esto es algo que me pone realmente feliz, porque estamos hablando de una liga bastante golpeada como el fútbol, y la presencia de un equipo histórico como la UCB y la posibilidad de un derbi precisamente entre el más ganador y el primer ganador creo que aporta un valor bastante importante en la liga. Hay que tomar en cuenta que esto se grabó obviamente en un momento en el que no se sabía quién iba a ascender, y bueno, lo que diga en los siguientes segundos ya se sabe que se grabó sin conocer esta noticia. Para finalizar, quisiera decir que durante esta breve transición temporal quizás se nota una condición ocular. Quiero aclarar que no es un golpe, es un suelo, así que bueno, continuamos con el video. Qué interesante sería ver un derbi de Caracas entre el equipo más ganador de la historia de Venezuela contra el primer ganador de Venezuela. Sería algo realmente histórico, serían dos conjuntos que tienen un bagaje increíble y sería bastante interesante y atraería un poquito más atención que otros derbis que se dan en la ciudad, porque hablamos de otros equipos que son un poquito más pequeños en cuanto a afición, que son más nuevos, que no atraen gente, pero que están intentando surgir. Uno de ellos, que yo creo que es el otro que puede dar la talla en cuanto a esto, es Atlético Venezuela, que está haciendo un esfuerzo, digamos, en marketing, que ha traído buenos jugadores. Sin embargo, sigue siendo un conjunto considerablemente nuevo. Hay otros partidos, pero estos equipos o están extintos o atraviesan por un momento malísimo, como puede ser el Real Sport o el Deportivo Italia. Petare está en segunda división. Y bueno, actualmente en primera queda Metropolitanos, Deportivo La Guaira, que también tiene un buen momento, pero no sé si se consideraría un derbi, quizás sí por la cercanía, y aparte de que Deportivo La Guaira juega en la UCB, así que este podría ser otro derbi, lo tomaremos como parte de la lista. Sin embargo, no hablamos de equipos que tengan un bagaje realmente llamativo. Hay otros casos en Venezuela, pero hablar de ellos sería hablar de equipos que desaparecieron, como por ejemplo el UAM en Maracaibo, pero hay uno último que me llama la atención, que realmente es un clásico también. Recordemos que en Venezuela hay pocos equipos establecidos en primera división y pocos equipos que tienen esa historia o esa gran masa de afición. Hablamos del clásico de los Llanos, que lo tomaremos como un derbi también, que se juega entre Zamora y Portuguesa.
Portuguesa es un conjunto absolutamente histórico de Venezuela, aunque algunas personas no lo sepan, sobre todo a las que no les interese tanto el fútbol. Sin embargo, Portuguesa ha sido campeón de Venezuela varias veces y tiene participaciones memorables en el fútbol nacional. Por su parte, Zamora es un equipo relativamente más nuevo, pero que también ha tenido excelentes momentos, sobre todo en esta década pasada, que ha sido campeón de Venezuela, ha tenido participación en copas internacionales y que en la actualidad aún sigue siendo un conjunto bastante fuerte, a pesar de que tiene algún tiempo ya sin ser campeón. Para finalizar, me gustaría dejar un mensaje, y es que todos los deportes forman parte de nuestro legado en Venezuela, y me parece interesante crear este contenido para verlo de manera distinta, para ver más allá de las transmisiones, para ver más allá de los artículos un poco más históricos, sino algo un poco más entretenido, un poco diferente, lleno de curiosidades, que es lo que tratamos de hacer en este canal. Así que si te gusta, recuerda suscribirte. No solamente hablamos de fútbol, también hablamos de baloncesto, hablamos de béisbol, hablamos de todo lo que se juegue y que genere interés. Y me gustaría extender un mensaje de solidaridad con toda la plantilla y toda la afición de trujillanos. Realmente cualquiera que siga un poquito el deporte en Venezuela sabe que lo que está pasando con los muchachos es bastante injusto. Nadie se merece trabajar sin cobrar, y realmente es necesario que se haga justicia y se les cancele todo lo que se les debe, al igual que todos los demás conjuntos de Venezuela que no han pagado. Repito, el fútbol en Venezuela somos nosotros, quienes lo vemos, y lo mismo pasa con el baloncesto y con el béisbol. Los deportes son los jugadores y la afición. Los directivos son importantes, pero con toda la situación que se ha dado con los impagos en todos los deportes, yo creo que no hay que tomarlos en cuenta en la ecuación. El deporte somos la afición y los jugadores, siempre. Así que esto fue todo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para recibir más contenido. Acá abajo te dejaré algún texto que haya escrito en nuestro portal web, que es el pilar fundamental de la Llena Sport, y nos veremos en otro momento.